Hola a todos amigos de YouTube, Gimalware les habla. Sean bienvenidos a la segunda temporada de Viajando en el Tiempo, un mundo retro donde repasamos la historia de los softwares, sistemas operativos y páginas a lo largo de los años hasta la actualidad. En esta ocasión hablaremos sobre los comienzos de uno de los navegadores más importantes que compitió junto con Internet Explorer y Google Chrome. Me refiero al navegador Mozilla Firefox, en el cual explicaremos sus inicios, sus cambios de nombre y su fuerte competencia que tuvo con otros navegadores a lo largo de los años. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para hablar sobre los comienzos de Mozilla Firefox, tenemos que remontarnos a la siguiente fecha, 23 de febrero de 1998. Fecha en donde llegaba a su fin la cruenta guerra de navegadores entre Internet Explorer y Netscape, del cual Microsoft saldría victorioso al integrar su navegador a su más valioso monopolio, su sistema operativo Windows. Mientras que Netscape asumiría sus errores, dejando su código fuente libre y buscando la manera de recuperarse económicamente ante el lanzamiento de 3 versiones en menos de 2 años. Por lo que en esa fecha y antes de ser adquirida por la AOL, Netscape crearía la organización Mozilla. Esta organización se había creado con dos intenciones: seguir con el desarrollo de las versiones 5 y 6 de Netscape y seguir con el desarrollo de la Mozilla Application Suite, una suite creada años antes y del cual Netscape se desprendió y encargó a esta misma organización para atender problemas más influyentes. Esta suite poseía 4 aplicaciones: un navegador con un nombre muy original, Navigator, una bandeja de correos, un editor de páginas web llamado Mozilla Composer y un cliente IRC llamado Chatzilla. Aplicación que por cierto es muy usada en la Deep Web dado a lo fácil de modificar y a su anonimato. Esta suite era disponible en Windows, Mac, Linux y Solaris. Ya para 2002, esta organización empezaría con 2 proyectos. El primero con el nombre de Mozilla/Browser, del cual estarían a cargo David Hyatt y Blake Ross. Semanas después, el nombre de este proyecto sería cambiado por el de Phoenix. Y el segundo con el nombre de Minotaur y que más adelante sería reconocido como Mozilla Thunderbird. Para septiembre de 2002 se lanzaría la primera versión de este proyecto, el cual lucía así en ese entonces. Sin embargo, este nombre perduraría hasta abril de 2003, ya que por razones legales debía ser cambiado, al estar ya registrado por el desarrollador de la BIOS, Phoenix Technologies, por lo que su nombre sería cambiado por Firebird. Pero tarde que temprano surgiría una nueva polémica, al comprobarse la coincidencia de nombres con el de otro proyecto de código abierto, llamado Firebird, el cual era una base de datos. Ante la presión de la comunidad, se barajaron otro tipo de nombres, como Firebird Browser o Mozilla Firebird. Finalmente, se quedarían con Mozilla Firebird de manera parcial. Para mediados de 2003, la AOL reduciría drásticamente su participación en la organización Mozilla, por lo que
Para garantizar la supervivencia de los proyectos Mozilla Firebird y Minotaur, al igual que la Mozilla Application Suite, se lanzaría la Fundación Mozilla, una organización sin fines de lucro del cual AOL ayudó con la transferencia de hardware y propiedad intelectual, así como donativos por más de 2 años. Ya para ese entonces se habían lanzado las versiones 0.6 y 0.7 de Mozilla Firebird, los cuales lucían así. A partir de aquí, este navegador tendría disponibilidad para las Mac. También se notarían algunos cambios de diseño. Ya en esta otra versión tendría compatibilidad con los paneles web de la barra lateral introducidos también en la versión 6 de Netscape y en la suite Mozilla. También vemos un cambio mínimo en el logo. Para el 9 de febrero de 2004 se cambiaría el nombre de Mozilla Firebird por Mozilla Firefox y se lanzarían algunas versiones previas antes de su lanzamiento oficial. Así lucía la versión 0.8 y 0.9 de Firefox. Ya para ese entonces, Firefox había atraído la atención de muchos usuarios y de ciertos medios de comunicación como Forbes y la Wall Street Journal. Esta atracción hacia un programa no lanzado se debió a que ya Internet Explorer, especialmente la sexta versión, venía de múltiples fallos de seguridad y vulnerabilidades, que lo hacían una vía fácil para infectarse de un troyano informático. Todo esto producto de su integración con el sistema operativo Windows. Entre ellos se destacan los casos de MyDoom, de Download.jet y otros malwares, haciendo que muchos usuarios optaran por otro tipo de navegadores fuera de Internet Explorer y Netscape. Finalmente, el 9 de noviembre de 2004 se lanzaría la primera versión oficial de Mozilla Firefox, disponible para los sistemas operativos Windows 98, Windows Me y Windows XP, así como también para las Mac y algunas distro Linux. Así lucía esta versión. Entre las novedades de esta versión se destaca un nuevo tema predeterminado llamado Winstripe, el cual ya venía anclado al programa desde la versión 0.9. Un cuadro de diálogo para agregar marcadores y mejoras en los controles de navegación con pestañas. El 23 de julio de 2005, la Fundación Mozilla anunciaría el lanzamiento de la versión 1.1, que luego pasaría a ser la versión 1.5, más con la intención de mejorar la calidad de las versiones de Firefox en las Mac, ya que justo ahí hubo una actualización en el sistema operativo Mac X 10.1. Finalmente, su lanzamiento oficial se dio el 30 de noviembre de 2005, siendo la última versión disponible para las Windows 95. Así lucía esta versión.
Aquí podemos ver un pequeño cambio en el logo. También se mejoraría algunos estándares web como el HTML, el CSS, el HTTP y el JavaScript/DOM. Se destaca otros detalles como su compatibilidad con el formato SVG y su interfaz de opciones, el cual era similar a la versión de Mac. Algo que fue objeto de muchas críticas por parte de los usuarios de Windows y de Linux, sobre todo con la opción de desinfectar, una opción el cual a través de un atajo en el teclado borraba toda información relacionada con la privacidad, en este caso las contraseñas, sin hacer clic en el botón de borrar todo. Así lucía esta versión en las distro Linux y en las Mac. Esta primera versión en tan solo un año fue descargada más de 100 millones de veces. Y todo esto fue gracias a no solo a los constantes problemas de seguridad que poseía Microsoft y su navegador, sino también a sus constantes campañas de marketing por parte de la Fundación Mozilla y sus creadores, que hicieron que fuera reconocida incluso antes de ser lanzada oficialmente. Así era como se posicionaría en el mercado de los navegadores a finales de 2005. Ocurrirían muchas cosas antes del lanzamiento de la segunda versión de Mozilla Firefox. En primer lugar, la Fundación Mozilla tomaría la decisión de dejar de darle soporte a la suite de Mozilla Application, para ser reemplazado por la suite SeaMonkey. Esta decisión se tomó dado a las confusiones que se daban entre esta suite y el navegador, los cuales son dos cosas aparte. Esta suite estaría conformada por Mozilla Thunderbird, encargada de los correos, Mozilla Composer como editor de páginas web y Chatzilla como un cliente de IRC. Por otra parte, este navegador empezaría a mostrar algunos problemas a pesar de que se mostraba como una alternativa a Internet Explorer. En diciembre de 2005, Internet Week publicó un artículo en el que muchos lectores informaron un alto consumo de memoria en la versión 1.5 de Mozilla Firefox. Según sus desarrolladores, su gran consumo de recursos era debido al mal funcionamiento de algunas extensiones como la barra de Google y las versiones antiguas de AdBlock Plus, además de una función llamada Fastback. Era tal su consumo que superaba a Opera 9 y a Internet Explorer 7 recién lanzados en 2006. Además de ese problema, su competencia con Internet Explorer empezaría a acrecentarse. Competencia que en un principio no era de cierta importancia para Microsoft y sus directivos, pero que debido a sus problemas de seguridad que presentó su sexta versión, su cambio de imagen y su próximo lanzamiento a futuro de su sistema operativo, era de esperarse que empezaran a pensar en una nueva versión de Internet Explorer
con sus respectivos cambios en su seguridad y consumo de recursos. No obstante, ante tal esmero de Microsoft por mejorar su seguridad, no superaba a la del navegador Mozilla Firefox en lo más mínimo. Por una parte, la Fundación Mozilla ofrecía una recompensa de entre $3.000 a $7.500 para hallar graves lagunas en su seguridad, mientras que en un estudio de Symantec mostró que Firefox corrigió y parchó vulnerabilidades mucho más rápido y efectivo que Internet Explorer, que se tardaba más de una semana para dicha acción, haciéndola muy confiable en ese aspecto, tanto así que era muy recomendada en distintas universidades del mundo. Finalmente se lanzaría su segunda versión, disponible en los sistemas Windows 98, Windows Me, Windows XP y Windows Vista, siendo esta la última versión para las Windows 9X. Así lucía este programa. Entre las novedades más destacadas se encuentran las actualizaciones para el entorno de navegación con pestañas. También se añadió un nuevo motor de diseño, del cual iría a la par con los pequeños cambios en el interfaz del navegador. Mejoras en la compatibilidad con el formato SVG y el JavaScript, y sugerencias de búsqueda no solo de Google, sino también de Yahoo. A pesar de su alto consumo de recursos, en esta versión se mejoró dicho aspecto, bajando dicha cantidad de consumo a comparación de su predecesor, pero aún así se mantendría dicho problema hasta su tercera versión, del cual se hablará más adelante. En cuanto a su cuota de mercado, así era como aparecía durante 2006 y 2007. Con la predominancia por parte de las versiones 6 y 7 de Internet Explorer, aunque aumentando paulatinamente tanto su participación en el mercado como en la cantidad de descargas a nivel mundial. Así también lucía esta versión en las Mac. Y así también lucía en algunas distro Linux. Sin embargo, ocurriría una pequeña tertulia de marcas entre Mozilla y la distro Linux Debian. Todo comenzó en 2006 cuando Mike Connor, en representación de la Mozilla Corporation, solicitó que el proyecto Debian cumpliera con los estándares de Mozilla para el uso de la marca Thunderbird, especialmente a su software, o sea, a Mozilla Thunderbird. Esto se debió a que a través de esta distro Linux se estaban haciendo modificaciones no autorizadas por la Fundación Mozilla, manteniendo sus respectivos nombres. Ante tal solicitud, el proyecto Debian cambió los nombres de los programas de la suite SiaMonkey y de Mozilla Firefox, así como también sus respectivos logos a partir de noviembre de 2006. Todo esto con el objetivo de no estar sujetos a los requisitos de la marca registrada de la fundación. Por ejemplo, en Debian, Mozilla Firefox pasaría a llamarse IceWhistle, con su respectivo logo. Así era como lucía en 2007. Mientras que Mozilla Thunderbird sería cambiado por IceDove y SeaMonkey sería cambiado por IceApe. Esta tertulia de marcas se mantuvo hasta 2017, cuando todas las aplicaciones volvieron a sus nombres originales. Como dije antes, conforme iba aumentando su cuota de mercado, iba aumentando su cantidad de descargas por los usuarios,
siendo descargado más de 2 millones de veces en su primer día de lanzamiento. Esta versión dejaría de tener soporte a partir de diciembre de 2008, aunque actualmente está disponible para su descarga. Ya desde el lanzamiento de la segunda versión, el equipo de desarrollo se hallaba planificando lo que iba a ser la próxima versión, aceptando incluso sugerencias por parte de los usuarios para agregar funciones nuevas al proyecto, el cual tendría como nombre clave Grand Paradise. Su primera versión beta se lanzaría el 19 de noviembre de 2007. De ahí se lanzaría otras 4 versiones beta y una versión Release Candidate en mayo de 2008. Finalmente su lanzamiento oficial se daría el 17 de junio de 2008. Disponible para los sistemas Windows 2000, Windows XP y Windows Vista. También disponible para las Mac y algunas distro Linux. Así lucía esta versión. Entre las novedades de esta versión se destacan las siguientes. La implementación de una versión actualizada del motor de diseño Gecko, en este caso la versión 1.9, corrigiendo muchos errores, mejorando el cumplimiento de los estándares y agregando nuevas API web. También a raíz de esta nueva versión habría un cambio considerable en su interfaz gráfica. En este caso, usando temas separados en los sistemas operativos que se hallan disponibles. Por ejemplo, para Windows, Mozilla Firefox usa el estilo visual Strata, el cual varía dependiendo de la versión del sistema operativo. Para las Mac OS X, Firefox usa el estilo visual llamado Firelike, mientras que para las distro Linux usa el estilo visual llamado Tango, el cual también varía dependiendo de la distro Linux y su interfaz gráfica. En GNOME, esta versión muestra los iconos del entorno, por lo tanto cuando se cambia el tema del entorno del escritorio, Firefox hace lo mismo. En cambio, en GTK Plus se reemplazó la barra de pestañas implementada en su anterior versión. Respecto a su rendimiento, Firefox tendría una considerable mejora en el consumo de recursos, usando menos memoria que programas como Internet Explorer 7, Opera 9.5, Safari 3.1 y su predecesor, según pruebas realizadas por Cybernet y The Browser World. Otras novedades a destacar sería la inclusión de un nuevo administrador de descargas, la instalación simplificada de complementos de terceros, la velocidad en el desplazamiento de pestañas y la función de Breakpad, una función que informa las fallas en el programa y que sustituyó a Talkback, también conocido como Quality Feedback Agent. Sin embargo,
a pesar de haber cambiado algunas funciones y su diseño, no se salvó de las vulnerabilidades. En este caso, una detectada por Microsoft en octubre de 2009, en donde ingenieros de seguridad reconocieron que Mozilla Firefox era vulnerable a un problema encontrado en el complemento del navegador Windows Presentation Foundation. Dicho problema se hallaba sin parchar desde febrero de 2009. No obstante, gracias a la actualización de las frameworks de Windows, se pudo parchar aquella vulnerabilidad. Ya como dato curioso, el día de su lanzamiento oficial sería reconocido como Download Day 2008. Así era como publicitaban su página. Este día sería histórico para la corporación Mozilla, ya que obtendría el récord Guinness al software más descargado en sus primeras 24 horas, con un total de 8.290.545 veces. Así era como lucía esta versión en las Mac y algunas distro Linux. Esta versión tendría su soporte hasta el 30 de marzo de 2010, pero dejaría dos subversiones a su paso. La versión 3.5 lanzado el 30 de junio de 2009 y el cual era disponible para los sistemas Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Así lucía este programa. Esta vez se agregaría las siguientes características. En primer lugar, habría un pequeño cambio en el diseño del logo. Se incluiría un soporte para los elementos video y audio definidos en la especificación preliminar de HTML5. También se agregaría el modo de navegación privada, en donde se crea una sesión temporal que se halla aislada de la sesión principal del navegador y sus datos correspondientes. Tendría un soporte multitáctil, incluyendo gestos como el de pellizcar para hacer zoom y deslizar hacia adelante y hacia atrás. Un cambio ya menos relevante sería el motor de búsqueda para el idioma ruso. En esta ocasión cambiaría el motor Google por el de Yandex, después de una encuesta de usuarios de aquel país. En cuanto a su rendimiento, tendría mejoras incluso mayores que su versión pasada. En enero de 2010, Lifehacker comparó el rendimiento de Firefox 3.5 con Google Chrome 4, Safari 4 y Opera 10. Esta página cronometraría el tiempo que tardaba los navegadores en iniciarse, la cantidad de pestañas con las que trabajaban y el uso de memoria en el administrador de tareas de Windows 7, siendo la versión 3.5 la quinta más rápida en el momento de iniciarse, y siendo la tercera más rápida cargando un total de 9 pestañas, superada por la versión 4 de Google Chrome, que ya empezaba a subir en su cuota de mercado. Así lucía esta versión en las Mac y algunas distro Linux. Como dato curioso, en enero de 2010 se había perpetrado la Operación Aurora, una serie de ataques perpetrados por hackers chinos financiados por el Partido Comunista. Gobiernos de Alemania, Francia y Australia emitieron advertencias a los usuarios de Internet Explorer
para optar por otros navegadores alternativos, en este caso Mozilla Firefox y Google Chrome. Esta subversión tendría su soporte hasta abril de 2011. Justamente ese mismo enero se lanzaría la versión 3.6 de Mozilla Firefox. Así lucía en ese entonces. En esta versión habrían pocas novedades, como la compatibilidad con los add-ons y las mejoras en la velocidad gracias al motor de JavaScript llamado TraceMonkey. Para agosto de 2009, este programa sería descargado más de 1.000 millones de veces, mientras que para noviembre de ese año alcanzaría una cuota de mercado del 28%, superando la del Internet Explorer 7. Y reparando vulnerabilidades mucho más rápido y efectivo que la octava versión de Internet Explorer. Siendo la temporada de 2008 a 2010 la época dorada de este navegador, aún teniendo en cuenta que en su cuota de mercado era superado por Internet Explorer y que ya empezaba a retoñar un pequeño monstruo creado por la empresa Google. Finalmente esta versión tendría su soporte hasta abril de 2012. Durante 2008 a 2010 se venía desarrollando una versión Firefox para los dispositivos móviles. Bajo el nombre de Fennec, empezaría a lanzarse algunas versiones alfa para las Nokia N800 y la N810, los cuales poseían el sistema operativo Malmo, que es donde se hallaba disponible esta versión. También se lanzaría una versión alfa exclusivamente para las Windows Mobile 7. Finalmente, su lanzamiento oficial se daría el 28 de enero de 2010. Así lucía esta aplicación. Tendría un total de 4 versiones, siendo la última disponible hasta septiembre de 2011. Por otra parte, la versión de Firefox para Android se lanzaría el 29 de marzo de 2011, coincidiendo también con el lanzamiento de la última versión para las Malmo. Ya a partir de septiembre, y como había dicho antes, Firefox se centraría exclusivamente en otros dispositivos móviles con el sistema operativo Android, terminando el soporte con otros sistemas operativos. Ya desde inicios de 2010 se empezaría a desarrollar la próxima versión basándose en la subversión 3.7, la cual se actualizó el uso del efecto cristal de la interfaz gráfica Aero para Windows Vista y Windows 7. Con el lanzamiento de la primera beta de esta versión, se cruzaría justamente con la actualización del motor Gecko. Esto significó nuevos cambios en la interfaz y que se harían notar en su próximo lanzamiento. El cual
Finalmente se daría el 22 de marzo de 2011. Disponible para los sistemas operativos Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Así lucía esta versión. Como ya se venía vaticinando, uno de los cambios en esta versión fue su interfaz gráfica, producto de la actualización del motor Gecko a 2.0. Dicho cambio develaría algunas funciones especiales. Una de ellas vendría siendo el botón Firefox, el cual se halla visible para los sistemas Windows Vista y Windows 7 y en algunas distro Linux. Este botón anaranjado incluía las opciones más utilizadas como nueva ventana, guardar como, enviar página, imprimir, la opción de historial, ayuda y la de salida. También incluiría la opción de panorama, una función que permite al usuario agregar pestañas visualmente, y la integración del Firefox Sync, conocido también como Mozilla WIF. Otro cambio importante fue la inclusión del motor de JavaScript llamado JaggerMonkey, el cual junto con TraceMonkey mejoró el rendimiento del navegador al momento de usar y compilar elementos con JavaScript no rastreable. Ya que hablamos de rendimiento, precisamente en esta versión habría una mejora en comparación con las versiones 3.5 y 3.6. En cuanto a su recepción, en su primer día de lanzamiento se descargó más de 7,1 millón de veces, manteniendo imbatible lo sucedido en el Download Day. Así lucía este programa en las Mac y en algunas distro Linux. Según StatCounter, Firefox 4 alcanzó su pico de participación de uso de un 16,7% en junio de 2011. De ahí disminuiría paulatinamente dado al repentino lanzamiento de la versión 5 de Firefox. Esta versión tendría solamente 3 meses de soporte, siendo la primera en declararse obsoleta para 2011. Y esto se debió a un cambio radical en la forma de desarrollar las versiones de este programa por parte de la Fundación Mozilla. Para abril de 2011 y con el fin de aumentar la frecuencia de las publicaciones, los desarrolladores elevarían a 4 las fases de desarrollo de Mozilla Firefox, siendo las siguientes: Nightly, también conocido anteriormente como Minefield, es la versión de prueba enfocada para desarrolladores y personas que quieren arriesgarse a usar una versión inestable con el fin de probar sus cambios. Esta se publica justamente por la noche, de ahí su nombre, desde el repositorio de Mozilla Central, que es este que ven en pantalla. Luego está Aurora, el cual vendría siendo la versión alfa del programa que sincroniza cada 6 semanas con el repositorio de Mozilla Central. Este, a diferencia del anterior, se halla estable y está disponible en diferentes idiomas. Años más adelante sería reemplazada por Firefox Developer Edition. Luego está la fase beta, el cual está para controlar y corregir errores, y luego está la fase release, el cual vendría siendo la versión final a lanzar en un intervalo de 6 semanas. Esto quiere decir que cada versión se lanzaba cada 6 semanas, yendo a la par con los lanzamientos de Google Chrome, que ya había implementado esta forma de desarrollar desde hace un año. A raíz de esto, la versión 4 no duró mucho tiempo que digamos, ya que rápidamente sería reemplazada por la quinta versión, el cual se lanzaría el 21 de junio de 2011. Dado a la cantidad de versiones que lanzó Mozilla desde 2011 hasta la actualidad,
escogeré los más relevantes y los cambios que sucedieron producto de su lanzamiento. En la quinta versión lanzada en julio de 2011 y siendo la primera implementando este método de desarrollo, añadiría una mejora a las animaciones CSS y varios soportes estándar para HTML5, Canvas y MathML. Ya en la séptima versión, lanzada el 27 de septiembre, se reduciría el consumo de memoria hasta un 50%, a diferencia de la cuarta versión como resultado de este proyecto. También habría un cambio en las URLs, esta vez implementando el protocolo HTTPS y ocultando la barra diagonal al final de la URL. En la versión 11, lanzado el 13 de marzo de 2012, aparecería el modo 3D Page Inspector y el CSS Style Inspector. Y también se podría migrar marcadores de Google Chrome y de Firefox Sync al navegador. En la versión 13, lanzada el 5 de junio, se reemplazaría la página de inicio que estuvo desde un principio por esta nueva homepage, así como también la tab page. Para la versión 17, lanzado el 20 de noviembre, se destacaría el bloqueo de plugins desactualizados sin el permiso del usuario y se añadiría una serie de funciones sociales para interactuar con la página de Facebook. En la versión 23 habría un rediseño en el logo. En el menú de preferencias desaparecerían las opciones de activar JavaScript, cargar imágenes automáticamente y mostrar siempre la barra de pestañas. Por otro lado, se implementaría un nuevo motor de JavaScript llamado IonMonkey y la implementación de otro nuevo motor de JavaScript llamado OdinMonkey. Para la versión 29 se implementaría una nueva interfaz gráfica llamada Australis. Esta interfaz mejoraba la experiencia del usuario y se destacaba por su minimalismo, también adaptándose a la interfaz Metro de Windows 8.1. Se eliminaría también la barra de complementos y se pasaría la de contenido a la barra de navegación, reemplazando así el botón Firefox. En la versión 34 lanzada en diciembre de 2014, se incorporaría la herramienta Firefox Hello, desarrollada por Mozilla y Telefónica, que permite mantener conversaciones por video gratuitamente y sin la necesidad de que el usuario se registre en algún servicio. También tendría distintas mejoras en algunos soportes y la inclusión del botón Forget para borrar el rastro dejado en el periodo de tiempo en el navegador. En cuanto a su cuota de mercado, este navegador estaría en segundo lugar en ser uno de los más usados en la Internet, hasta noviembre de 2011, siendo superado por Google Chrome. Aún así, se mantendría la preferencia de muchas empresas e instituciones dado a su confiabilidad en términos de seguridad. La Fundación Mozilla venía interesada en desarrollar su software exclusivamente para los iPhones, los iPads y los iPhone Touch desde inicios de la década del 2010. Algo que se concretó en diciembre de 2014, cuando anunciaron que se estaba diseñando una versión de Firefox para las iOS. Cabe recordar que anteriormente se hizo un intento de crear una aplicación
a pesar de que su uso no fuera el de navegar en Internet. Y fue en septiembre de 2010 cuando se lanzó Firefox Home, una aplicación complementaria basada en la tecnología de Firefox Sync. Esta aplicación tenía la función de permitir a los usuarios de cualquier dispositivo acceder a su historial de navegación, marcadores y pestañas recientes de Firefox. En sí, esta aplicación no era un navegador web como tal, sino que integraba todo lo que les mencioné con anterioridad al navegador Safari, para que a través de ahí no se perdieran los marcadores que ya tenían guardados desde la PC. Así lucía esta aplicación. Esta aplicación sería retirada en septiembre de 2012 de la App Store, ya que Mozilla estaba centrando sus recursos en otros proyectos. Más adelante lanzarían su código fuente del software. Finalmente se daría luz verde al anuncio del desarrollo de una aplicación de Firefox para las iOS, empezando a dar destellos en septiembre de 2015, al lanzar una vista previa limitada de la aplicación, solo disponible para las aplicaciones iOS de Nueva Zelanda. Versión que sería lanzada en noviembre de 2015, pero no como un navegador móvil, sino más bien como un bloqueador de rastreadores. No obstante, se siguió con el desarrollo de esta aplicación ya como navegador. Finalmente, en noviembre de 2016 se lanzaría Firefox Focus para las iOS, disponible para los dispositivos desde iPhone 5 hasta iPhone 11, mientras que para Android sería lanzado en junio de 2017. Así lucía esta aplicación. Actualmente se requiere de la versión 11 de iPhone para descargar esta aplicación. En términos de seguridad, Mozilla ha estado en la labor de reparar su navegador de múltiples problemas de seguridad o de incompatibilidad. Por ejemplo, en enero de 2015, Torrent Freak informó que usar Firefox al momento de poseer una VPN podía convertirse en un problema de seguridad debido a la compatibilidad del navegador con el WebRTC, un proyecto compatible con diferentes empresas que proporciona comunicación en tiempo real mediante las API. Otro ejemplo más reciente fue la detección de una vulnerabilidad relacionada con el motor IonMonkey y que se estaba explotando activamente. Debido a ese inconveniente, se reemplazó este motor de JavaScript por WarpMonkey, que es el que se está utilizando en la actualidad. Continuaré repasando las versiones más destacadas desde 2015 hasta la actualidad. En la versión 38 lanzada en mayo de 2015, sería la primera versión en incluir un soporte para DRM, esto con el fin de darle compatibilidad a numerosos sitios de streaming, evitando así que se comparta el contenido o que se grabe de manera ilegal al no poder acceder sin este soporte. Pero tratándose de un programa que no va con la forma de pensar de Mozilla, ellos ofrecieron una versión alternativa del navegador sin este soporte. En la versión 52 lanzada en marzo de 2017, sería la última versión disponible para los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista. También dejó de admitir complementos como Microsoft Silverlight y Java, a excepción de Adobe Flash Player.
En la versión 57, también conocido como Firefox Quantum, habría múltiples cambios, empezando por un rediseño del logo, pasando de este a este. Dicho lanzamiento venía con una nueva interfaz llamada Photon e incluía un nuevo motor de renderizado que era casi el doble de rápido que el anterior, igualando así la velocidad de algunas versiones previas de Google Chrome. También desaparecería el cuadro de búsqueda de la barra de dirección para ser reemplazado por este. A partir de aquí, Google sería el nuevo motor de búsqueda de este navegador, reemplazando así al de Yahoo que estaba desde 2014. Según ZDNet, este sería el regreso de este software después de su decaída en su cuota de mercado, a diferencia de Google Chrome. En la versión 70 lanzada en octubre de 2019, volvería a cambiar de logo, por el que ya todo el mundo conoce, al mismo tiempo que cambiaría el logo de la compañía. Habría una mejora en la protección de la privacidad y también en la protección de la seguridad con Firefox Lockwise. En la versión 83 lanzada el 17 de noviembre de 2020, se destacan actualizaciones significativas en el motor de SpiderMonkey. En este caso, reemplazando una parte de este motor de JavaScript que ayuda a compilar y mostrar sitios web para el usuario. Finalmente tenemos la versión 103 lanzado el 16 de julio de 2022, el cual luce así. Así también luce en la actualidad en las Mac y en algunas distro Linux. Hasta inicios de 2020, Firefox era el segundo navegador más utilizado, pero con el pasar de los meses, este porcentaje fue disminuyendo, pasando un año después al cuarto lugar, siendo superado por Microsoft Edge y Safari, algo que no ha mejorado inclusive en la actualidad. Pero a pesar de ello, sigue siendo el más usado en las distro Linux. Por lo tanto, tendremos este navegador para más rato. Durante el transcurso de este video, hemos visto cómo Mozilla Firefox ha evolucionado, empezando como una nueva opción de navegador diferente a la de Internet Explorer y Netscape, pasando a ser el software más descargado en un día según los récords Guinness, y pasando por una época dorada al superar las expectativas en términos de velocidad y seguridad. Pero, al igual que otros navegadores, tuvo sus defectos en términos de consumo de memoria, lo cual dio pie a que surgiera un navegador de la empresa Google con mejoras absolutas en ese aspecto y un nuevo método de desarrollo, convirtiéndose así en su sombra durante más de una década. No obstante, esto no impidió que este software se mantuviera en constante desarrollo, optando por usar el mismo método de lanzamiento de versiones que el de Chrome y centrando sus recursos en la creación de navegadores web para las iOS y para las Android, a su vez que mejoraba su software en términos de velocidad y memoria. En la actualidad ha sido opacado por navegadores como Safari y Microsoft Edge, pero ha mantenido su popularidad en los sistemas operativos de Linux, manteniendo a flote su desarrollo a pesar de la adversidad en su cuota de mercado
y manteniendo su mentalidad respecto a su código abierto. Nada más y nada menos que el navegador Mozilla Firefox. En el próximo capítulo hablaremos de una página web que fungía como un sitio humorístico internetero en español, al parodiar a la página de la Wikipedia que venía de cumplir sus 4 años en la web. Y me refiero a la Frikipedia. Hablaremos de sus comienzos y sus constantes peleas y demandas que no solo tuvo con la SEGAE, sino con otras empresas sin ningún sentido del humor, que originaron su cierre a inicios de 2016. Se despide Bimalware, hasta pronto. ¿Qué tal, chavales? En esta ocasión responderé las trivias que vieron a lo largo del video. La primera trivia dice así: ¿a partir de qué versión se implementaría la interfaz WinStripe? La respuesta es la de Firefox 0.9. Desde la última versión previa a la primera, hasta la versión 1.5, se implementó esta interfaz gráfica. La segunda trivia dice lo siguiente: ¿a partir de qué año dejaría de usarse la suite iShape en Debian? La respuesta es la C. 2013. Cuando se lanzó la sexta versión de Debian, la suite iShape se eliminó debido a la falta de apoyo al desarrollo. Actualmente las librerías de la suite están disponibles. La tercera trivia dice así: ¿en qué fecha se inició el Download Day para el lanzamiento de Firefox 3? La respuesta es la C. Junio de 2008. Para los que estuvieron atentos al video, vieron que incluso llegaron a los récords Guinness por la cantidad de descargas de este software en tan solo un día. Por último, la cuarta trivia dice así: ¿a partir de qué fecha y versión se implementó la interfaz gráfica Australis en Firefox? La respuesta es más que obvia. A partir de la versión 29 se implementó esta interfaz, el cual estaría a la par con el reciente lanzamiento de Windows 8.1. Espero que las hayan respondido bien, y que hayan disfrutado del video. Y también que dejen de spamear sobre T-Launcher. Ya cansan. Ahora sí se despide Frankie. Hasta pronto.